Se me va el rollo. Me parece que ya. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todos los que están aquí. Hoy vamos a hablar del síndrome metabólico, qué es y cómo prevenirlo. Antes que nada, pues hay que aclarar que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que aparecen sin un origen, pues, como que establecido, ¿no? Así que, pues vamos. Este síndrome en específico se empieza a estudiar en 1923, cuando el médico sueco Killing ve la relación entre los factores de riesgo de la hipertensión, la hiperglucemia y la hiperuricemia. La hipertensión se entiende como un aumento en la fuerza que se ejerce contra las arterias cada que bombea el corazón. La hiperglucemia es pues, cuando se elevan los niveles de glucosa o azúcar en sangre, y la hiperuricemia es el exceso de ácido úrico en sangre. Posteriormente, el endocrinólogo español Gregorio Marañón, en 1927, agrega la obesidad, ya que pues, él indica que la obesidad crea pues, una predisposición para generar la diabetes. Ya en 1988, Gerald Raven le da nombre al síndrome y se le empieza a conocer como síndrome X o síndrome de Raven. Él indica que la resistencia a la insulina es la característica principal para desarrollar el síndrome. Y bueno, la resistencia a la insulina es cuando nuestras células no la asimilan bien. La insulina es una hormona que se encarga de traspasar la azúcar o la glucosa a las células. Y esto es lo que nos permite que las células tengan energía y pues que vivamos, ¿no? Prácticamente. Así que cuando hay una falla en la insulina, pues hay un nivel excesivo de glucosa en sangre y a largo plazo, pues esto termina en diabetes. Él indica que también debe haber dislipidemias, que es una alteración en la grasa que tenemos en la sangre, porque efectivamente tenemos grasa en la sangre. Y bueno, pues esto es el colesterol y los triglicéridos altos. En el síndrome metabólico pasa algo que, como muchos ya sabemos, hay como que dos principales tipos de colesterol, que es el bueno y el malo. En el síndrome metabólico, el bueno se baja y el malo pues aumenta. Y él también indica la hipertensión arterial como una de las comorbilidades que se necesitan para clasificar a una persona en este síndrome. Pero bueno, entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Aquí hay muchísimas controversias porque la OMS dice una cosa, la Federación Internacional de Diabetes dice otra, y hay muchas instituciones diciendo así de que no, pues es esto o es esto. Pero si agarramos un poco de todas las definiciones, nos queda que es un conjunto de alteraciones metabólicas que aumentan el riesgo de padecer diabetes, eventos cerebrovasculares o cardiovasculares. Y bueno, pues estos son la resistencia a la insulina, las dislipidemias, que ya les expliqué, la obesidad, la hipertensión arterial sistémica, es esta que dice aquí HAS, y el estado protrombótico o proinflamatorio, que es cuando pues, tenemos tendencia a generar trombos que se pueden quedar por ahí atorados en alguna de nuestras arterias y causar un problema muy fuerte. Si la OMS dice que para que un paciente se considere con síndrome metabólico tiene que tener la resistencia a la insulina y otros dos factores de los que ya mencioné, y agrega la microalbuminuria, que también cuando tenemos microalbuminuria, por eso pasa que dan muchas ganas de ir a orinar o hay muchísima sed. Así que pues hay que estar truchas ahí con todo eso. Y bueno, si utilizamos este criterio, el 36% de la población podría clasificarse con síndrome metabólico. Y pues creo que ahí ya lo definimos y vimos un poco de la historia. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. Sí. Dime. ¿Cómo podríamos, cómo podríamos saber si tenemos resistencia a la insulina? Ah, qué buena pregunta. Pues mira, lo más notorio y lo que en casi todas las personas aparece es un signo clínico, o sea, algo que podemos ver que se llama acantosis nigricans. Y eso es cuando la insulina que no se está utilizando se pega como que a la piel, a los pliegues cutáneos, y genera manchitas de color pues, como café. Y es cuando parece, no sé si se han fijado, pero muchas de las personas que tienen obesidad tienen como que en el cuello, así en todo el cuello, en las axilas o en las ingles o incluso en la espalda baja, se ve como más, pues parece mugre, pues.
O sea, y la gente dice, ay, pues estoy sucio, ¿no? Y ya se meten a bañar y pues no se les quita. A ver, aguanten porque parece que alguien se está conectando o no. ¿O qué es? No, no sé. Bueno, perdón. Pero bueno, ese es el signo más, pues más característico. Cuando una persona tiene así como que la mentada mugre aquí en el cuello y así, y no se le quita, a pesar de que se bañe y se bañe y se eche cloro y todo, pues eso es, eso es signo de resistencia a la insulina. Y Ah, ok. además, ahorita vamos a ver los factores de riesgo y que pues si tenemos ahí 2 que 3 factores de riesgo, puede hablar de que muy probablemente estemos presentando resistencia a la insulina. Ah, muy bien. Muchas gracias, Ray. No, Me comenta alguien que está en sala de espera. No sé si ahí te aparece. no, a ver, ay, disculpen, pero... no sé usar esto, perdónenme. Ujú. Participantes, a ver. O le digo que se salga Ya, y se no, 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 ¿Ya? ya, ya, listo. Va, gracias. Ok, ahí siguen viendo mi pantalla. Sí. Bueno, ok, estamos aquí. Y entró Elisa. Fabi, ¿verdad? Sí, hola. ¿Qué onda? Bueno, pues llevamos hasta ahorita un poco de historia de, bueno, de estos 3 que son los principales pues sí, en el estudio del síndrome metabólico, y ellos ven que hay varios estados patológicos que juntos aumentan el riesgo de padecer diabetes, eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. Y ya vimos que la OMS dice que de estos eventos hay que tener la resistencia a la insulina, que es cuando no la asimilamos bien porque la producimos de más. Y bueno, la insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a nuestras células y podamos cumplir con nuestras tareas diarias, ¿no? Que vivamos prácticamente. Y bueno, la OMS dice que hay que tener la resistencia a la insulina y otros 2 factores que son hipertrigliceridemia, HDL bajo, microalbuminuria, hipertensión. Y bueno, si utilizamos esto como parámetro para clasificar a las personas con o sin síndrome, el 36% de la población tendría síndrome metabólico. No sé si tengas alguna duda bueno, lo traté de explicarlo más rápido y conciso. No sé si tengas alguna duda de alguna de las comorbilidades. No. Perfecto. Bueno, después de esto vamos a ver los factores de riesgo para desarrollar el síndrome. Y el primero es la obesidad. Y aquí lo que importa es la distribución de la grasa, no como tal el índice de masa corporal que nos dice la relación entre nuestro peso y nuestra estatura. Aquí lo que importa es cuando la grasa se acumula en el abdomen y se genera una obesidad de este tipo, no sé si es mi flechita, pero es el que está a la izquierda, la obesidad de manzana, que se acumula toda en la parte del abdomen, y pues eso es lo más peligroso porque es grasa previsceral, o sea que está directamente en contacto con nuestros órganos. Y para que aquí en México, para que se considere que un hombre tiene obesidad abdominal, tiene que tener 102 centímetros o más de circunferencia de cintura, y una mujer 88 centímetros o más. Después está el sedentarismo, ya que, bueno, si somos personas sedentarias, nuestra salud cardiovascular y pulmonar no va a estar pues, en óptimas condiciones, y pues tenemos tendencia a desarrollar el síndrome por ahí por hipertensión y todo eso. Y aunque no hay evidencia científica que coloque al sedentarismo como un factor independiente, o sea, no es nada más de que si tú te cuidas y todo, pero eres sedentario, ya, síndrome metabólico, no. Lo que pasa aquí es que este es un factor de riesgo para generar la obesidad central, que sí es un factor directo que afecta al metabolismo. La genética. Bueno, aquí esto no lo podemos cambiar. Ahora sí que así nacemos. Aquí hay muchos primos míos y bueno, nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a generar diabetes para que estén truchas. Y esto pues es por genética, porque mi abuelo, como sabrán, pues tenía diabetes y muy probablemente la generó antes de que nosotros naciéramos y así. Y bueno, pues ya nos pasó sus genes ahí con mucha diabetes, por así decirlo. También hay genes que nos predisponen a almacenar más grasa o a tener las dislipidemias, que ya había explicado, que es a colesterol alto y todo eso.
Y además hay genes que nos predisponen a tener resistencia a la insulina, que es más o menos lo que tenemos nosotros los López. El sexo. Bueno, pues la prevalencia de síndrome metabólico es mayor en mujeres. Esto puede deberse a cuestiones hormonales, ya que, bueno, pues nada más las mujeres pueden desarrollar el síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome las predispone a un aumento de IMC, presión arterial, circunferencia de cintura y glucosa en ayunas, que pues la glucosa, como ya sabemos, es la cantidad de azúcar en sangre. Y bueno, pues esto, el 50% de las mujeres que padecen síndrome de ovario poliquístico tienden al desarrollo del síndrome metabólico. Así que, pues mujeres, más cuidado también. El origen étnico. Los hispanos tenemos más riesgo a padecer el síndrome. Esto va por la genética. Y ayer estaba explicándole un poco a una amiga que me preguntó. Y más allá de la genética que influye, también los hábitos influyen mucho. Porque, por ejemplo, nosotros comemos, bueno, al menos aquí en México, nuestra alimentación se basa en muchísimas presentaciones de maíz. Y bueno, es que maíz frito, que maíz con carnitas o maíz con azúcar, etcétera, etcétera. Y pues no, pues va mucho en nuestra tradición de comer. Hay muchas presentaciones de maíz, así que pues eso nos puede hacer resistentes a la insulina y pues generarnos diabetes a largo plazo. Y los africanos y los asiáticos presentan mayor riesgo de hipertensión arterial. La edad, bueno, pues a mayor edad es mayor la incidencia de síndrome metabólico. La prevalencia de la incidencia se entiende como los casos nuevos de una enfermedad y la prevalencia son los casos que ya estaban. Por ejemplo, si para 2019 ya había X número de personas con síndrome metabólico, esa es la prevalencia. Y las personas que se agreguen a ese número en el 2020, esa es la incidencia, son los casos nuevos. Y bueno, la prevalencia del síndrome metabólico en mayores de 60 años es de 40% y de 30% en menores de 40 años. Y el envejecimiento pues genera la acumulación de todos estos factores, porque ya cuando nos hacemos viejitos, pues ya o nos da igual nuestra alimentación, o ya no hacemos ejercicio, o bueno, ahorita vamos a explicar los demás factores que también pueden llegar con el envejecimiento. El tabaquismo y alcoholismo, hay una relación directa entre el consumo de tabaco y la resistencia a la insulina, y ahora sí que no importa que tú te fumes una cajetilla o un cigarro al día, y ya vas a tener más probabilidad de desarrollar la resistencia a la insulina. Y el alcoholismo en exceso, bueno, el alcohol en exceso, que es el alcoholismo, puede generar obesidad abdominal, es la típica panza de chelero que se acumula precisamente en el abdomen y es pues, la obesidad que nos puede causar el síndrome metabólico. Último factor de riesgo es el estrés. Es poco objetivo pues, medir el estrés, ¿no? Pero se ha relacionado la ansiedad, la depresión y el estrés laboral elevado a una mayor incidencia de síndrome metabólico. Las personas que pueden tener estos trastornos tienen más pues, tendencia a desarrollarlo. Esto puede ser porque pues, estos trastornos predisponen a las personas a alteraciones de la conducta alimentaria. Y esto puede ser pues desde lo más, ahora sí que lo más sonado en trastornos, que es la bulimia y la anorexia, a pues lo que aquí nos va a afectar, que es la compulsión por comer, y es de que, bueno, yo tengo muchísima ansiedad o estoy deprimido y como, y eso me genera, pues, la obesidad, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, todo bien. Todo bien. No. Todo bien. Muy bien. Ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo podemos prevenir el síndrome? Y esto es, pues ahora sí que bastante sencillo, ¿no? Porque no podemos alterar nuestra genética, pero sí podemos alterar nuestros hábitos una vez que los comprendemos. Así que bueno, lo primero es la alimentación. Debemos de buscar una alimentación armónica, en donde en cada uno de nuestros platos fuertes haya pues esta distribución que aparece aquí, que es el plato del bien comer, y pues hay que agregar consumo de frutas y verduras, eliminar alimentos con grasas saturadas y colesterol, como lo pueden ser pues todo lo que acostumbramos comer aquí en México, ¿no? Para celebrar y todo, que la pizza, las carnitas y todo eso, incluso las carnes rojas, tienen alto nivel de grasas saturadas y colesterol. Evitar el consumo de azúcar simple, que son pues todas las bebidas azucaradas, todos los helados y todo eso, pues hay que tratar de reducir el consumo. No significa que ya jamás en la vida tengo que volver a comerme un helado o lo que sea. Puedes hacerlo siempre y cuando entiendas que es algo
pues ahora sí que, ¿cómo decirlo? Ocasional, no, porque si lo consumimos diario, pues nos puede generar la resistencia a la insulina. Consumir alimentos de origen animal bajos en grasa, estos son, pues el bistec de res, por ejemplo, es muy magro, la mayoría de los pescados, y además los pescados lo que tienen es que la grasa que nos aportan es grasa buena, por así decirlo. Pues el pollo sin piel también. Hay que limitar alimentos de alta densidad calórica. La densidad calórica es cuando un alimento pequeño tiene muchísimas calorías. Un ejemplo de esto son los frijoles, y más los frijoles refritos, que aquí en México, como nosotros los López comprendemos también, le ponen a los frijoles kilos y kilos de manteca, y eso hace que una porción así pequeñita tenga muchísimas calorías. Igual se vale, pero hay que estarlos limitando, pues no puedes servirte tu platote así enorme de frijoles todos los días en desayuno, en la cena, porque además le pones queso y además te comes un virote y así, pues eso ya nos genera una obesidad muy probablemente. Hay que limitar el consumo de sal. Esto no se refiere a que ya jamás uses sal en tu vida, pues no. Nada más que si te sirven, por ejemplo, yo tengo familiares que cuando solemos salir a comer, todavía no prueban lo que hayan pedido y ya le están echando sal. Eso no es pues eso no es saludable, ya que la sal, el aumento de sodio nos puede generar la hipertensión arterial, que es uno de las comorbilidades necesarias para desarrollar el síndrome metabólico. Y hay que cuidar las porciones. Aquí en México somos mucho de repetir plato y de que, está bien bueno el pozole, pero ya me llené, me acabé mi platote, pero pues cada cuando hacemos pozole, así que pues a repetir plato. Hay que cuidar mucho eso y pues limitarnos un poco en la cantidad de porciones, comer pues, para conseguir el placer, ¿no? El placer que nos provoca comer, pero no hay que comer en exceso o más de lo que necesitamos. Hay que comer hasta estar saciados. Después viene la actividad física. La OMS recomienda 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. Esto lo puedes cumplir sencillamente caminando 30 a 40 minutos al día, de lunes a viernes. Es algo que organizándonos absolutamente todos podemos hacer, ya que no es necesario ni que te metas las horas en el gym, ni que corras un maratón por día, ni que entrenes 2 horas, etcétera. Para mantener la salud, pues es necesario nada más un rato de actividad física para no estar todo el tiempo sentados o acostados. El descanso. Aquí es muy importante. La OMS recomienda dormir entre 6 y 8 horas, pero tiene que ser como descanso de calidad. Ayer le comentaba, se me hace que a ti, Fer, pero que pues puede haber personas que digan, bueno, yo me duermo de 6 de la mañana a 9 de la mañana, y después me duermo, no sé, de 5 a 8, y pues ahí están mis 6 horas. La idea es que sea algo corrido, sueño así de corrido para que pues podamos reponernos. En 3 horas no alcanzamos a reponer nada. Y bueno, aquí yo le agregué la recreación. La recreación se entiende como todas las actividades que exigen atención total, y pues eso nos puede ayudar mucho en la parte psicológica, a controlar el estrés y a mantenernos más tranquilos, y pues a aprovechar, ¿no?, la poderosa habilidad que tenemos nada más por ser humanos y tener el cerebro pues más chingón de todas las especies. Aquí puede ser, bueno, yo puse lo que más o menos a mí me gusta, que es algo de leer, la música y los juegos como el ajedrez y así. También aquí hay gente que le gusta jugar videojuegos y también puede entrar en esta categoría. Así que bueno, esto es como lo más fácil que podemos hacer para prevenirlo, y pues si hacemos todo esto es muy probable que no desarrollemos alguna comorbilidad del síndrome metabólico. Y bueno, es todo. Aquí están las referencias. Quien guste se las puedo pasar con mucho gusto. Y listo. Ahora sí, ¿alguna duda? Acabamos rápido. José Rey, a mí sí me pasas las referencias, por favor. Claro. Gracias. Tú, además de la actividad física de los 30 minutos de caminata, por Sí. ejemplo, si una persona ya tiene como tal obesidad, ¿recomendarías un ejercicio más intenso o tiene que ser gradual? ¿O cómo podemos seguir evolucionando en esto con una persona que a lo mejor ya tiene obesidad y quiere cambiar eso? Pero Pues le mira, puede cuesta ser gradual,
Digo, el caminar, a menos que tengas una obesidad mórbida, no genera como que tanto impacto. Si ya tienes una obesidad mórbida, he escuchado que recomiendan la natación porque ahí no hay mucho riesgo de que te lesiones una rodilla o algo así. Y igual, pues con media hora, una persona con obesidad mórbida quema muchísimas calorías. Así que pues en poco rato que hagas de ejercicio al día, ya puedes estar quemando las calorías suficientes pues para generar un déficit y ya pues bajar, ahora sí que quemar la grasa. No sé si ibas Ok, a ok. preguntar. Gracias, gracias. Yo. Sí, Y si hay alguna edad en la que se vuelva más difícil, por ejemplo, de tus recomendaciones, ajá. entiendo si una persona de 15 años lo sigue, pues sí tiene muchas posibilidades de no tenerlo, pero una persona ya de 50, 60 años, sí se vuelve más difícil. Pues sí, sí está más difícil cambiar un hábito de una persona de 50 años porque lleva viviendo así toda su vida. Y es lo que me pasa pues a mí en lo personal con mi familia. Pues ahora sí que está muy, muy difícil que le cambies el chip a una persona porque, y más en personas ya en senectud, ya los de la tercera edad, ya es como de, pues mira, así he vivido toda mi vida y veme, aquí ando bien sano y pues de algo me he de morir. Así que, bueno, pues esto hay que enfocarlo mucho. Aquí tengo algunos compañeros de nutrición. Esto hay que enfocarlo mucho a la educación de los niños, que es a fin de cuentas lo que se busca mejorar y lo que están más en riesgo de pues, los niños, pues porque no tienen todavía criterio para elegir qué está bien y qué está mal comer, y no porque haya alimentos malos, pues, pero pues en exceso y todo eso, pues sí puede llegar a ser malo. No sé si Va, contesté muchas tu pregunta. gracias. Sí. Tania preguntó que si Ah, una sí. persona delgada puede tener menos obesidad, o sea, que si entra en este cuadro de síndrome metabólico. Qué buena pregunta. Pues sí, habría que ver. Digo, no es muy probable, sí, sí pasa, pero es más probable que una persona con obesidad genere la resistencia a la insulina, porque como ya sabemos, el exceso de tejido adiposo, el tejido adiposo es la grasa, todo, pues donde se almacena nuestra energía en forma de grasa, y este tejido adiposo, como ya sabemos algunos de nosotros, genera la resistencia a la insulina por todos los factores hormonales. Pero pues sí, es lo que te decía de la genética, nos puede predisponer a todo esto. Y sí ha pasado que hay personas delgadas que presentan, por ejemplo, dislipidemias, que como tal no es el síndrome metabólico, pero sí habría que empezar un cambio de hábitos ahí en la cantidad de grasa y en el ejercicio que se hace y en la calidad de la grasa más que nada. ¿Cómo se puede dar cuenta en cuanto a signos y síntomas? Pues el problema es ese, que generalmente todo esto no presenta síntomas hasta que ya es muy tarde y ya es como que a fuerzas. Por eso lo más importante en cuanto al síndrome metabólico es prevenirlo y es decirle a la gente, oye, pues mira, si tú tienes una dislipidemia, no es muy probable que te des cuenta hasta que ya o te da un infarto o llegas al hospital por alguna otra circunstancia y te tienen que operar y no pueden operarte porque, por ejemplo, a un familiar mío le tuvieron que hacer un cateterismo y eso atrasó muchísimo una operación y eso pues nos pone en un factor de riesgo. O sea, no hay como que un signo, mira, él tiene los ojos rojos, pues tiene dislipidemia. No, no existe, desgraciadamente. Estaría más fácil de darnos cuenta así, pero todo es con revisiones periódicas, exámenes sanguíneos. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo, Dime. Creo que Marco levantó la Ya vi. Sí, dime. ¿Cuál es el ejercicio que puede ayudar más al sistema cardiovascular? Pues creo que una combinación de todo estaría bien, porque no... Bueno, hay como dos tipos principales de ejercicio, que es el aeróbico y el anaeróbico. La diferencia entre uno y otro es que para uno necesitas oxígeno y para otro no. Pero los dos te ayudan mucho a mejorar la salud cardiovascular. Ya este mismo comentaba ayer con Fer, que ya si eres un deportista de alto rendimiento o quieres serlo, ya tendríamos que trabajar en un deporte más específico. Pero así a grandes rasgos, pues con
el que hagas está bastante bien. Ok, gracias. De nada. ¿El síndrome metabólico es reversible? Sí, sí, siempre podemos mejorar nuestra resistencia a la insulina. O sea, siempre podemos hacer ejercicio y reducir grasa es muy importante para la resistencia a la insulina. Y siempre puede bajar siempre podemos, bueno, al menos en alguna alteración hormonal, pero siempre podemos reducir nuestra grasa abdominal. Y, ¿qué más te iba a decir? Siempre podemos mejorar nuestra alimentación para que nuestro colesterol y nuestros triglicéridos estén en niveles normales. Así que el síndrome sí, ya cuando, bueno, y la hipertensión es posible controlarla, pero ya cuando tenemos diabetes ya no se revierte, ya no puedes decir, bueno, hoy tengo diabetes, pero ya me cuido y en una semana ya no voy a tener diabetes. Desgraciadamente no, la diabetes sí se queda, siempre queda nuestro páncreas un poco disfuncional, pero es muy posible pues vivir así. Lo más peligroso aquí sería el evento cerebrovascular, que ahí sí ya pues, ni para dónde hacerse, pero siempre se puede evitar. De nada. Oye, por ejemplo, yo tengo otra pregunta. Sí. De que ahorita que mencionabas de que pues por nuestros abuelos somos propensos a la diabetes y eso. Sí. Luego también, pues no es como que yo haga mucha actividad física y también pues fumo y tomo algo. Uh-huh. O sea, ¿cómo me podría yo dar cuenta de si tengo o no diabetes? O si soy como que, ¿cómo te diré? O como si voy para ese camino, pues. Aquí tendrías que hacerte exámenes. Lo que casi siempre recomendamos es química sanguínea, general de orina y perfil lipídico y pues la glucosa en ayunas. Y si tu glucosa en ayunas sale elevada, se manda a hacer algo que se llama, a ver si se me fue el nombre. Abraham, ¿no te acuerdas cómo se llama? Hemoglobina glucosilada. Corrígeme si me equivoco, Abraham. ¿Para saber la glucosa? Ajá. Sí. Hemoglobina glucosilada, sí, ¿verdad? Bueno, esto te dice cómo ha estado tu glucosa de 3 meses atrás. Y ahí ya hay ciertos porcentajes que te dicen, bueno, usted ya es una persona que vive con diabetes y es el 7%. Si sales abajo, por ejemplo, si sales en 6.5, todavía puedes alcanzar a revertir y pues a trabajar, a mejorar hábitos. Y con lo del tabaco, pues sí hay que intentar de reducir nuestro consumo a lo más posible. Como sabemos, pues sí, pues no se puede como que quitar de tajo todo eso, pero hay que ir trabajándolo. Y bueno, la respuesta así clara a tu pregunta es haciéndote exámenes. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, todo bien por mí. Yo también estoy bien. Ok, bueno, pues quisiera, pues les mentí, no es gratis. Quisiera pedirles el favor de que me contestaran una pequeña encuesta. Sí, claro. Y ya, pues eso sería el costo por esta sesión informativa. Y bueno, ahí me pueden dejar una retro si les gustó, si no les gustó y por qué, si debo retirarme, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues ahí les mandé el link al chat. Muchas gracias. Ustedes. Ahorita la contestamos. Si alguien tiene pues alguna otra duda o lo que sea, un poco más personal, lo que sea, pues ahí écheme un mensajito y se las contesto sin ningún problema. Y bueno, pues ya saben, Raimundo Hernández, estudiante de nutrición. También doy consultas. Si alguien quiere ahí mejorar sus hábitos, écheme un fonazo. Gracias, Muy bien. Ray. Muchísimas gracias, Ray. No hay de qué. Ahorita contestamos.